Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a ver ahora el tema de médula espinal, la morfología externa. Dentro de las generalidades, vamos a ver que la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, está protegida por esta, en un espacio denominado conducto raquídeo o canal vertebral, y está suspendida por medio de los elementos de fijación, que son 4 y que vamos a detallar más adelante. Podemos decir que tiene una forma tubular o cilíndrica que está aplanada de adelante hacia atrás, que mide aproximadamente 43 a 45 centímetros en su longitud, mucho más corta que la columna vertebral, que puede llegar a medir hasta 75 centímetros. Por lo tanto, la parte final de la médula espinal, denominada cono medular, va a terminar entre los niveles de las vértebras lumbares primera y segunda. Esto básicamente en el adulto, porque en un recién nacido termina un poquito más por debajo, entre L2 y L3. Esto es importante básicamente porque existe un procedimiento denominado punción lumbar. ¿Qué es la punción lumbar? Es la extracción del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo mediante una punción. Básicamente para estudiar el líquido cefalorraquídeo en el laboratorio en pacientes que tienen cuadros neurológicos. Entonces tiene una técnica esta punción lumbar. ¿Cómo se realiza? Con el paciente en posición fetal. ¿Qué es la posición fetal? Es un decúbito lateral con los miembros inferiores y superiores flexionados. Entonces ubicamos la línea que va a unir las dos crestas ilíacas y el punto medio de la columna vertebral o el eje medio. Ahí vamos a ubicar la apófisis espinosa del L4. La punción generalmente se puede hacer entre L3 y L4 o un poco más abajo entre L4 y L5. Entonces esta técnica me garantiza no lesionar la médula espinal, ya que está muy por debajo de su término en L1 y L2. Muy bien, ¿qué son los medios de fijación? Son aquellas estructuras que van a mantener suspendida a la médula espinal dentro de la columna vertebral. Son 4. En la parte superior vamos a tener al bulbo raquídeo, ¿sí? Que es la continuidad de la médula espinal con el encéfalo. Hacia los lados de la médula espinal voy a encontrar yo a los ligamentos dentados y a los nervios espinales. ¿Qué cosas son los ligamentos dentados? Pues vamos a este gráfico. Los ligamentos dentados son la prolongación de la pía madre que cubre íntimamente a la médula espinal hacia la dura madre externa. Tienen una forma triangular o de diente, como dice su nombre, y son en número total de 21, que están distribuidos asimétricamente hacia ambos lados de la médula. O sea, pueden haber 10 a un lado y 11 al otro, o 9 a un lado y 12 al otro. Los nervios espinales, por otro lado, salen en pares de cada mielómero y se anclan a la columna vertebral, emergiendo por los agujeros de conjunción de las vértebras. Recuerda que son 31 pares de nervios mixtos, que quiere decir que tienen componente sensitivo y motor. Finalmente, en la parte inferior, el cuarto medio de fijación lo conforma el ligamento coxígeo. Siempre se pregunta cómo se conforma el ligamento coxígeo. Entonces vamos a este gráfico. De la parte distal del cono medular se prolonga la pía madre que lo envuelve y forma el famoso filum terminal, que viaja dentro del saco dural, y cuando llega al tope de este, que está a nivel de S2, se fusiona con la dura madre del saco y forman el ligamento coxígeo, que va a terminar insertándose en el coxis. Algunas veces se inserta en el sacro y recibe el nombre de ligamento sacrocoxígeo. En conclusión, ¿cómo se forma el ligamento coxígeo? Se forma por la fusión de la pía madre del filum terminal con la dura madre del saco dural. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Cómo es la estructura externa de la médula espinal? La médula espinal está conformada por 31 segmentos medulares, llamados también mielómeros. Estos están agrupados según su ubicación dentro de la columna vertebral. Así tenemos 8 segmentos cervicales, 12 segmentos dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo.
Si realizamos cortes en los diferentes niveles de la médula, vamos a encontrar características particulares que los diferencian entre sí. Estas diferencias están basadas en la relación volumétrica entre la sustancia gris y la sustancia blanca, o sea, la relación entre sus volúmenes. Recuerda que la sustancia gris en la médula espinal tiene una disposición central y tiene forma de letra H. Además está conformada por un par de astas posteriores o sensitivas y un par de astas anteriores o motoras. En los segmentos cervicales, el volumen de la sustancia gris es equiparable, casi igual que el volumen de la sustancia blanca. En los segmentos torácicos, la sustancia gris tiene un volumen mucho menor que la sustancia blanca. En los segmentos lumbares, la sustancia gris tiene un volumen mucho mayor que la sustancia blanca. Y los segmentos sacros y el coccigio tienen características similares a los lumbares, solo que son más pequeños. Esa es la manera de diferenciar por niveles los segmentos medulares. Por otro lado, la médula espinal no tiene el mismo diámetro en toda su longitud. Hay lugares en los cuales la médula se engrosa, básicamente para formar los plexos que van a inervar la musculatura del aparato locomotor. Estas son conocidas como las famosas intumescencias. Por lo tanto tendremos dos intumescencias. La intumescencia cervical, que va a originar al plexo braquial, y la intumescencia lumbar, que origina al plexo lumbosacro. Los segmentos medulares que conforman la intumescencia cervical van de C3 a T2 y los que conforman la intumescencia lumbar de L1 a S3. ¿Cómo te acuerdas? Dices intumescencia cervical, C3 a T2, C2, más o menos como se lee. Y la intumescencia lumbar, IC, que aquí se lee directamente. Entonces, intumescencia cervical, C2, intumescencia lumbar, LIC. La regla de Chipoll, en términos generales, establece la relación entre las vértebras de la columna con los segmentos medulares. Es muy utilizada por los neurocirujanos al momento de analizar las imágenes de resonancia magnética. Se podría decir que tiene dos partes. La primera es la topografía vértebro-medular. ¿En qué consiste? Va a establecer la correspondencia entre las apófisis espinosas de las vértebras y los segmentos medulares que se encuentran al mismo nivel. Para las vértebras cervicales se les debe sumar 1 a su apófisis espinosa para encontrar el segmento que le corresponde. Por ejemplo, si tenemos la apófisis espinosa de C3, esta se va a encontrar al mismo nivel que el segmento C4. Para las torácicas se dividen en dos, en torácicas superiores que van de T1 hasta T6 y las torácicas inferiores que van de T7 hasta T9. A las torácicas superiores se les debe sumar 2 a su apófisis espinosa. Por lo tanto, si tenemos la apófisis espinosa de T4, esta se va a encontrar al mismo nivel que el segmento medular torácico número 6. Y a las inferiores se le suma 3. Si tenemos la apófisis espinosa de T8, esta se va a encontrar al mismo nivel que el segmento torácico número 11. Muy bien, existen también algunas apófisis espinosas que, debido a su gran tamaño, se corresponden ya con grupos de segmentos medulares. Por ejemplo, T10 se corresponde con los segmentos L1 y L2, T11, L3 y L4, T12 con el segmento L5 y finalmente la apófisis espinosa de la vértebra lumbar primera es tan grande que se corresponde con todos los mielómeros sacros y coccigios. Apliquemos la regla de Chipoll entonces para esas tres imágenes de resonancia magnética. En la primera observamos una imagen hiperdensa que da la apariencia de una masa tumoral que está dentro de la médula espinal. Ubicamos entonces las apófisis espinosas. Acá está C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Vemos que la imagen sospechosa está al mismo nivel que las apófisis espinosas C6 y C7. Como son cervicales, por lo tanto, la masa se encontrará invadiendo los segmentos cervicales 7 y 8.
En este otro ejemplo encontramos una discopatía que se encuentra a nivel de la columna cervical y que está comprimiendo a la médula espinal. Nuevamente ubicamos las apófisis espinosas, bueno, en este caso el arco posterior del atlas, C1, C2, C3 y C4. Y vemos que la compresión es entre las apófisis espinosas de C3 y C4, que se corresponden con los segmentos cervicales 4 y 5. En este paciente, por lo tanto, se podría sospechar también de una cierta dificultad respiratoria, ya que de los segmentos C4 y C5 se forma el nervio frénico. Finalmente, en esta imagen podemos ver varias discopatías que están comprimiendo la médula espinal. Entonces contamos de nuevo las apófisis espinosas C1, C2, C3, a partir de C3, de la apófisis espinosa C3, C4, C5, C6 y C7, o sea hasta C7. Entonces podemos decir que la compresión va desde los segmentos C4 hasta C8. La segunda parte de la regla de Chipoll es la topografía vértebro-radicular. ¿En qué consiste? Va a establecer la correspondencia entre la salida o emergencia de los nervios raquídeos con los cuerpos vertebrales que se encuentran al mismo nivel. Así pues, todos los nervios cervicales van a pasar por encima del cuerpo vertebral correspondiente. Por ejemplo, el nervio de C1 pasará por encima del atlas. El nervio de C2 pasará por encima del cuerpo del axis, y así sucesivamente hasta llegar a C7. Por otro lado, todos los demás nervios espinales, o sea, los torácicos, lumbares, sacros y coxigio, van a pasar por debajo de la vértebra que les corresponde. Por ejemplo, el nervio de T1 pasará por debajo del cuerpo de la vértebra de T1. El nervio de T2 pasará por debajo del cuerpo de la vértebra T2. Esto básicamente se debe a la diferencia numérica entre los segmentos medulares cervicales, que sabes que son 8, con respecto a las vértebras cervicales, que solamente son 7. Muy bien, ¿para qué a mí me sirve saber esta parte de la regla de Chipoll? Entonces, hay que saber que hay una patología denominada hernia discal. La hernia discal es la protrusión del disco intervertebral que puede comprimir los nervios raquídeos, dando una manifestación clínica motora y sensitiva que generalmente está presente en los miembros inferiores y con menos frecuencia en los superiores. Entonces, si vamos al gráfico, podemos ver aquí el disco protruido entre las vértebras de L4 y L5. Este es el nervio de L4, que efectivamente, según la regla de Chipoll, está pasando por debajo del cuerpo de L4, pero no llega a hacer contacto con el disco intervertebral. Este es el nervio de L5, que efectivamente también cumple la regla de Chipoll pasando por debajo del cuerpo de L5. Pero este nervio sí, mira, se pone en contacto, cruza el disco intervertebral. Por lo tanto, en una hernia discal entre dos vértebras adyacentes, una superior y otra inferior, el nervio que se comprime siempre va a ser el que se corresponde con la vértebra inferior. Vale decir que la hernia discal entre L4 y L5 va a comprimir siempre al nervio raquídeo L5. Y esto se cumple solamente a partir de la vértebra T1 hacia abajo. Las hernias discales entonces suelen aparecer en la columna lumbar. El sitio más frecuente es entre L5 y S1, seguido de L4 y L5. También pueden aparecer en la columna cervical, pero es mucho más raro. En todo caso, las raíces que se van a afectar son las que van a conformar el nervio ciático, que es el nervio encargado de la inervación del miembro inferior. ¿Cómo es la clínica de un paciente que presenta una hernia discal? Se va a caracterizar por un dolor lumbar de intensidad variable que se va a irradiar a uno de los dos miembros inferiores. Pueden haber también alteraciones motoras
como disminución de la fuerza muscular que va a imposibilitar realizar algunos movimientos, como pararse en puntas de pies o no poder pararse sobre los talones. También puede haber alteración sensitiva como disminución de la sensibilidad o hipoestesia, o también puede haber parestesias, lo que comúnmente se conoce como hormigueos. En todo caso, tenemos que explorar los dermatomas de S1 y L5. Para S1 exploramos la parte externa del dorso del pie, la parte externa de la planta del pie y el talón. ¿Sí? Y para L5 exploramos la parte externa de la cara anterior de la pierna, la parte media del dorso del pie y la parte media también de la planta. La porción caudal o final de la médula espinal está conformada por tres estructuras que de arriba hacia abajo son el epicono medular, el cono medular y la cola de caballo, o también llamada caudequina. El epicono está formado por dos segmentos medulares, L5 y S1, y posee fibras motoras y sensitivas en su interior. Por otro lado, el cono medular es ya la parte final propiamente dicha de la médula. Termina en una forma aguda o de punta de lápiz y está conformado por más segmentos, mira, de S2 a S5. Recuerda que el cono medular solo posee fibras sensitivas, ya que la vía piramidal o motora termina a nivel del segmento medular S2. Por lo tanto, el cono medular no posee fibras motoras. También es bueno recordar que dentro y a todo lo largo de la médula espinal existe un espacio tubular denominado conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo tiene un diámetro regular en toda su longitud, pero cuando llega al cono se dilata en la mayoría de las personas, formando el ventrículo terminal. También le llaman ventrículo terminal de Krauss. Este espacio, esta dilatación, ha sido considerada por algunos como el quinto ventrículo del sistema nervioso, pero no ha sido aceptado actualmente. Finalmente, tenemos a la caudequina, o también llamada cola de caballo. ¿Qué cosa es? Son todas las raíces lumbosacras de L2 a S5 que nacen por debajo del cono, que están envueltas en el saco dural y protegidas dentro del sacro. Recuerda también que el saco dural va a terminar al nivel de la vértebra sacra número 2, ¿ya? Para iniciar luego el ligamento coxigio. La lesión caudal de la médula espinal entonces nos va a dar tres síndromes característicos. Estos síndromes son el resultado de la lesión de las estructuras que hemos visto anteriormente. Así tenemos el síndrome del epicono, el síndrome del cono medular y el síndrome de la caudequina. Estos tres cuadros clínicos poseen características generales que son importantes de recordar. ¿Cuáles son estas características? Primero, el epicono y el cono son lesión medular, en tanto que el síndrome de la caudequina es lesión radicular. Segundo, el epicono y la caudequina tienen lesión de fibras motoras y de fibras sensitivas. En cambio, el cono medular solo posee lesión de fibras sensitivas. Y por último, los tres síndromes poseen lesión de fibras sacras, que básicamente tienen como función la regulación de los esfínteres. Bueno, esas tres características son importantes. Y ahora vamos a ver cada uno de estos por separado. En el síndrome del epicono medular, por la lesión de las fibras sensitivas medulares, voy a encontrar una anestesia. Esta anestesia se caracteriza por abarcar la región glútea, la región perineal, la cara posterior de los miembros inferiores hasta el dermatoma del tendón de Aquiles. En el síndrome del cono, la anestesia, que también la podemos encontrar, es diferente, fíjate. Se llama anestesia en silla de montar, porque solamente abarca la porción de la región glútea, la región perineal y la cara interna de los muslos, ¿no? Que es la zona que se pone en contacto con el sillaje del caballo. Por otro lado,
en el síndrome de la caudequina no va a haber anestesia, sino va a primar el dolor radicular, que se va a irradiar hacia el miembro inferior. La parálisis muscular en el epicono se caracteriza por ser espástica. Ya veremos en un próximo video que cuando se lesionan las fibras musculares en la médula me van a dar una parálisis muscular que tiene un aumento del tono. Eso se llama parálisis muscular espástica. Por otro lado, en la caudequina también va a haber una parálisis muscular, pero va a ser flácida, pues la lesión de las fibras motoras están en las raíces, más no en la médula. Recuerda que en el síndrome del cono medular no vamos a encontrar trastornos motores. Finalmente, en las 3 vamos a encontrar incontinencia esfinteriana, vesical y fecal, temprana en el síndrome del cono medular y tardía en el síndrome de la caudequina. Muy bien, luego encontraremos características particulares en cada uno de estos síndromes. Por ejemplo, en el síndrome del epicono, si nosotros evaluamos el reflejo del tendón de Aquiles, lo vamos a encontrar disminuido o a veces ausente. O sea, en el síndrome del epicono encontramos una arreflexia aquilia, básicamente por el compromiso de S1. En el síndrome del cono medular suele haber mayor compromiso de los esfínteres y también impotencia sexual, ya que está abarcando prácticamente la mayoría de segmentos sacros. Y finalmente, el síndrome de la cauda equina se asocia bastante con la fractura de sacro, ya que se encuentra protegido por este. Finalmente, hablaremos de la punción lumbar y la anestesia epidural. Ambos son procedimientos médicos que se realizan con bastante frecuencia en el hospital. La punción lumbar y la anestesia epidural tienen características similares, sobre todo en la técnica, pero sus objetivos son diferentes. Entonces, ¿cómo es la técnica? Básicamente necesitamos al paciente en una posición fetal. Ya sabemos que la posición fetal es un decúbito lateral con los miembros flexionados. Entonces encontramos la línea imaginaria que une ambas crestas ilíacas y su intersección con la columna vertebral en el eje medio. En ese punto de intersección vamos a encontrar la apófisis espinosa del E4 y se realiza una punción que puede ser entre el E3 y el E4, que es lo más frecuente, o un poquito más por debajo entre el E4 y el E5. Se empiezan a atravesar entonces los planos anatómicos, la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, los músculos del dorso y el aparato ligamentario intervertebral, en el cual el más importante y el que se atraviesa es el ligamento amarillo flava, hasta llegar a la dura madre. Hasta este punto, los dos procedimientos van igual, son muy similares. Pero la diferencia va a estar en que para yo realizar una punción lumbar, debo atravesar la dura madre con la aguja para llegar al espacio subaracnoideo y así poder extraer el líquido cefalorraquídeo para poder estudiar en el laboratorio. En tanto que en la anestesia epidural no se atraviesa la dura madre, sino que el contenido anestésico se vierte en el espacio epidural, o sea, entre el hueso y la dura madre, para poder yo anestesiar a mi paciente desde la pelvis hacia abajo y poder realizar cualquier intervención quirúrgica a este nivel. Entonces, recuerda que para la punción lumbar se atraviesa la dura madre y se llega al espacio subaracnoideo. Para la anestesia epidural no se atraviesa la dura madre, solamente se queda en el espacio epidural. Muy bien chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que esta clase les haya sido muy satisfactoria, muy provechosa. Yo soy el Dr. Omar Vallejos y nos vemos en un próximo video de neuroanatomía. Saludos.